Hola, mi nombre es Eloy Tamés y hemos estado hablando sobre la importancia de la oración. Hemos hablado que si quieres aprender a orar, es importante que le pidas a Jesús: enséñame a orar. Enséñame a orar por la familia. Enséñame a orar por los problemas. Enséñame cómo orar en una forma efectiva. Y Jesús te enseñará a orar. La segunda cosa que hemos enseñado es que en sí, por nosotros mismos, no sabemos cómo orar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hablamos sobre la importancia de depender del Espíritu Santo para orar en una forma efectiva, ya que una oración sin el Espíritu Santo está vacía. Pero una oración dirigida por el Espíritu Santo es una oración que marca la diferencia. Es una oración que trae resultados. Es una oración, como dice, que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Es una oración que llega a nuestro corazón y toca a Dios con gemidos, con dolor por el pecado y por tantas cosas. Oramos delante de Dios y el corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Hoy quiero hablarte también de otra forma, cómo también aprender a orar. Y no solamente nosotros, sino enseñar a orar también a nuestros hijos. La iglesia primitiva, nos dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, y todos estos permanecían unánimes en oración y ruego. Aquí miramos que la iglesia primitiva, ellos se unían como asamblea y oraban en grupos. Cuando ellos oraban en grupos, unos a otros se enseñaban a orar. O en otras palabras, los que estaban aprendiendo a orar, escuchaban a los que estaban orando. Y de esa manera, aprendían también ellos a orar. En lo personal, fue una de las formas que me ayudó a mí a aprender más en cuanto a cómo orar. Oía a otras personas orar y de repente los oía que mientras ellos oraban decían: Señor, sáname. Yo también decía: sí, Señor, sana mi cuerpo físico. Señor, ayúdame a servirte con todo mi corazón. Yo también decía: sí, Señor, ayúdame a servirte con todo el corazón. Y al principio repetía inclusive algunas de las palabras que ellos decían, pero que aplicaban también a mi vida. Con el tiempo, poco a poquito, así empecé yo a formar mi vocabulario de oración. Qué importante que discipulemos a otros en la oración. Y que oremos unidos. Y eso sí, cuando oremos unidos, que levantemos nuestra voz. Pero la iglesia primitiva no solamente oraba en grupos en la asamblea, sino porque de hecho en sí no existían ni siquiera edificios grandes para reunir a gran cantidad de gente. Pero ellos se reunían también en las casas y oraban en grupitos pequeños. Algunas veces era solamente la familia orando, buscando a Dios o teniendo lo que se le llama un altar familiar. Qué importante que también tú con tu familia tengas un altar familiar. Aunque es mi esposa y yo todas las mañanas tenemos un devocional y un altar familiar donde oramos e intercedemos delante de Dios. Ocasionalmente se juntan otras personas con nosotros también a orar en las mañanas con nosotros. Y eso lo hace aún más rico todavía. Pero de esa manera nos edificamos mutuamente. Amigo, te hago la pregunta: ¿tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Estás enseñando a tus hijos a orar? Pues ahí es donde entra la importancia de tener un altar familiar. Porque ahí tus hijos podrán ser enseñados. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 nos enseña la importancia de enseñar a nuestros hijos. En un altar familiar se canta, se leen las escrituras, se da un devocional y se ora.
y diferentes personas pueden participar. Y de esa manera, tus hijos, tu esposa, tú, pueden todos crecer espiritualmente en una relación más íntima con Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 6, ahí nos llama sobre enseñar a nuestros hijos. Y dice así a nosotros como padres. Versículo 6. Estos son los mandamientos, dice el Señor, los decretos y las ordenanzas que el Señor Dios me entregó, que les enseñara y que ustedes deben obedecerlas. Y eso es también para nosotros. ¿Cuáles son? Dice tú, nota cómo dice, tus hijos, tus nietos, teman al Señor con todo tu corazón, al Señor tu Dios, durante toda su vida. En el altar familiar le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a temer al Señor. Vamos a amar al Señor, vamos a servirle con todo el corazón, vamos a obedecer al Señor. ¿Y qué dice? El mismo versículo 2 dice la segunda parte: si obedeces todas las enseñanzas, los decretos, los mandamientos del Señor, disfrutarás de larga vida. Hay promesa delante de Dios cuando obedecemos sus mandatos. Y eso debemos enseñarlo en el altar familiar a nuestros hijos. Y luego dice: escucha con atención, pueblo de Israel, pero aplica también a nosotros, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Hay bendición en obedecer la palabra de Dios. Eso debemos enseñarle a nuestros hijos. Y dice: y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel. Aún Dios nos prospera cuando le buscamos y le servimos con todo el corazón, tal como el Señor Dios prometió a sus antepasados, y ahora nos lo promete a nosotros. Y luego dice el versículo 4: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y los hijos repetían: Dios uno es. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Hijo, Dios uno es. No debemos poner nada por sobre encima de Dios. Debemos honrar a Dios. No debemos poner ídolos por sobre encima de Dios. Debemos amar a Dios. Esto le podemos enseñar a nuestros hijos en un altar familiar. Y luego les empezamos a enseñar, como dice el versículo 5, algo de lo más importante. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estos mandatos los repetirás a tus hijos una y otra vez. Y así es lo que yo hago con mis hijos. Cuando estaban chicos, oraban conmigo y les decía: ora conmigo. Y oraba y decía: yo voy a amar a Dios con todo mi corazón. Y mis hijitos decían: yo voy a amar a Dios con todo mi corazón. Yo voy a amar a Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y ellos repetían: yo voy a amar a Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y lo repetían vez tras vez tras vez. Inclusive en versículos como este les enseñaba a memorizarlos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo hacía que lo repitieran varias veces. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabes? Hace tiempo atrás fui a Israel. Y cuando fui a Israel, me pareció algo extraño que de repente a las 3 de la tarde, miré que varias personas que eran israelitas, ahí mismo en el avión, se pusieron de pie. Jóvenes, ancianos y hasta niños. Y de repente empezaban, yo no sé porque no les entendía el idioma, pero empezaban a orar y se movían así. Y le pregunté a una persona que estaba ahí: ¿qué están diciendo? Una persona que pues conocía el lenguaje. Y me dice: lo que están diciendo y están repitiendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y me lo imagino que así estaban orando: Señor, te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Sí, Señor, te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y eso
no es solamente para ellos. Eso es para ti y para mí. Versículo 7 dice, repítelos a tus hijos una vez y otra vez y otra vez más. Y habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa. Altar familiar. Cuando vayas por el camino con tus hijos. Cuando te acuestes, orar con tus hijos. Y cuando te levantes, ora por tus hijos antes de ir a la escuela. Hijo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Oh, qué bendición! Y dice, átalos a tus manos, llévalos en la frente como recordatorio. O en otras palabras, que eso sean lo que te den la fuerza. Átalos a tu mano es que eso te dé la fuerza. Amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón. Yo lo amo a Él y Él me ama a mí. Y eso nos da la fuerza para servir a Dios. Llévalos en la frente como un recordatorio. Que eso no se me olvide. Siempre cuando de repente tengo que hacer algo. No, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Yo no voy a hacer eso. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Era algo que ellos repetían vez tras vez. Pero cuando tú se lo repites vez tras vez a tus hijos, eso quedará marcado en sus corazones. Y ellos podrán decir, sí, Señor, te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¿Qué son algunas de las bendiciones de ese altar familiar? Cuando tú haces ese altar familiar, déjame decirte, estás invitando la presencia de Dios a que venga a tu vida, a que venga a tu familia. Y cuando haces eso, la bendición de Dios llegará a tu hogar. Porque donde quiera que está la presencia de Dios, ahí llega la bendición de Dios. Y dice la Biblia, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios te guardará. Él te cuidará. Él te dará misericordia. Él te multiplicará. Él bendecirá el fruto de tu vientre. Bendecirás a tus hijos. Tus hijos serán bendecidos. Bendecirás el fruto de tu tierra. Tendrás comida, tu grano, tu mostazo, tu aceite. ¡Ay, bendición! El bien, la misericordia te siguen cuando empieces a tener un altar familiar con tus hijos. Se crea el hábito de la adoración a Dios. Imagínate, cuando tú estás orando delante de Dios, empiezas a crear ese hábito de adorar a Dios en tu familia. La importancia del altar familiar. Se formará un mejor modelo para tus hijos, para que tus hijos te miren y digan, yo quiero ser con mi papi. Yo también quiero orar. Instruye al niño en su camino, para cuando fuese viejo no se aparte de él. Y es en el altar familiar que tú instruyes a tu hijo a servir a Dios con todo el corazón. Es ahí donde le enseñas cómo orar. Es ahí donde tienen una mejor comunicación con Dios y una mejor comunicación con la familia. La importancia de ese amor, de ese altar familiar. Pero no solamente eso, ahí llegan los milagros de Dios a la familia. Ahí se perdonan los hijos, los esposos, uno al otro. Ahí Dios opera en sanidades cuando está uno enfermo. Ahí pueden consagrarse a Dios. Señor, nos consagramos a ti para servirte con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y es en el altar familiar donde experimentas el amor de Dios y aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, yo te reto en el nombre de Jesús que empieces a tener un altar familiar con tu familia. Te seguiremos enseñando más de esas enseñanzas en este canal. Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo. Te habla el pastor Eloy Tamés. Bendiciones